La mesa de análisis sobre transparencia, en este caso, Edgardo Carrillo del Instituto de Transparencia Informativa y Duracell Espinosa. Buenos días a ambos, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, gracias, un gusto. Muy bien todavía. A ver, para abrir el debate, lo que se aprobó la ley de transparencia y cómo se puede bajar a Sonora y si es que se va a poder bajar, Edgardo. Yo primero. Bueno, lo que se está debatiendo. Yo Échale. Mira, yo creo que todos andamos con la algarabía de la aprobación de esta ley que pasó al Senado. Ahora lo que estaba escuchando ahorita en la mañana con una de tus colaboradoras es el agregado de uno de los transitorios. Bueno, son detalles que se van dando. Lo importante ahora, después de esa algarabía, y a lo mejor no todos hemos caído en cuenta en este detalle, es cómo lo importante ahora que viene es la legislación local, cómo se va a adecuar, cómo se va a reformar la ley estatal con base en esa ley general o en esta nueva ley. Hay dos detalles que a mí me llaman mucho la atención, dos aspectos que debemos estar muy al pendiente de que los legisladores lo tomen. Dice la ley general, para contestar una solicitud de información van a tener 20 días, 20 días hábiles, entendemos. En Sonora ya tenemos 15. Entonces, si el legislador no se pone vivo ahí y dice, es que la ley general dice que 20 y pues ponemos 20, cosa que no debería ser, que no podría ser jurídicamente, porque hay un principio jurídico pro persona que dice que debe de aplicarse y debe de retomarse lo que más beneficie, lo que más favorezca a la gente. Luego entonces, si tenemos una ley con 15 días y sale otra con 20, pues debe de quedar en 15. Igual en la resolución de los recursos de revisión, o sea, las quejas que interpone la gente por solicitudes, aquí la ley nos marca 32 días y la ley general marca 40. ¿A qué voy? Entre el 15, 20, 30, 40, pues debemos de quedarnos con lo que ya tenemos. Yo creo que ese es un punto en el que ahora debemos estar al pendiente. ¿Cómo se va a adecuar la ley local a la federal? Y a partir de eso, pues que hay que ir analizando toda la ley general. Estos son cositas que detectamos así en lo inmediato. Otra cuestión que ha llamado mucho la atención, lo de los partidos políticos y los sindicatos, la obligación de rendir cuentas. Bueno, pues en Sonora eso lo tenemos ya desde no sé cuántos años, 2, 3, no sé, yo creo que desde la reforma del 2013, la anterior todavía. Sí. Entonces a lo mejor del 2012 para acá tenemos eso. Y viene en la ley, es algo que se ha festinado en la ley general, sin embargo te digo, ya lo tenemos. Yo creo que ahora entonces lo que hay que hacer, porque estábamos viendo en la ley general, dice al principio, en su primer artículo, luego dice, sujetos obligados de rendir cuentas todas las personas físicas y morales que reciban recursos públicos o que los ejerzan. Ahí va incluidos, creo que menciona directamente incluso sindicatos, ¿no? Fondos sindicatos, ok. La del 2013. No, estamos hablando de la ley general, es lo que dice la ley general. Pero buscas en el texto de esa ley alguna especificación sobre sindicatos y partidos. Yo no lo he encontrado hasta ahorita, a lo mejor no la he leído completa o bien leída. Y lo único que encuentro es dos artículos, el 81 y el 82, que dice de las obligaciones específicas de las personas físicas y morales que reciben recursos públicos y los ejercen, o sea, de los sindicatos y de los partidos, entre otras personas físicas y morales. ¿Qué dice ahí? Dice los organismos garantes van a determinar cuáles son estas personas físicas. Cuando dice organismos garantes, ya está remitiéndose a los institutos estatales, ¿ok? O sea, los organismos garantes van a decir cómo. Y van a tener ellos, en el siguiente artículo dice, tales facultades. Sin embargo, no hay detalle de cómo se va a hacer. Esa es otra, yo creo, oportunidad para el legislador local, cuando reformen la ley estatal, ser más específico en lo de partidos y sindicatos. Que te digo, te insisto, ya está contemplado en la ley local, ya lo tenemos. Bueno, que sea una oportunidad esta reforma que viene para ser más detallista a la mejor. Y te planteo por qué. Los sindicatos están obligados a rendir cuentas sobre los recursos públicos que reciben, no sobre las cuotas de sus agremiados, ¿sí? Entonces, sin embargo, ¿dónde se dividen los recursos públicos y dónde se dividen los recursos propios del sindicato? O, más claro, ¿cómo hacemos para identificarlos? Yo creo que esos detalles debería de establecerlos muy claramente la ley. Los recursos públicos los vas a identificar de esta manera, ¿sí? Y que quede contemplado por ley. Te digo, son detalles que va a haber que ir cuidando, y después de la algarabía que te digo de la aprobación o casi aprobación total de esta ley general,
hay que centrarnos en lo que viene en la reforma estatal. ¿Qué viene en la reforma estatal? Mira, yo creo, bueno, primero, la verdad es que es un tema que considero que sí hay que celebrarlo, sin lugar a dudas, porque no fue tan sencillo llevar a cabo este proceso. Te lo comento porque tuvimos la oportunidad de participar en ese proceso y estuvimos incluidos, estuvo incluido la sociedad civil, que es la verdad una de las cosas que más se aplauden de esta ley general, pues fue esa oportunidad que se tuvo de escuchar a la sociedad civil y curiosamente lo más importante de la participación de la sociedad civil es el señalamiento de los retrocesos que se querían hacer. O sea, un ejemplo de ellos, se quería establecer en la ley general, para que se hayan unido ustedes, que en caso se va a reservar la información, en caso de que pudiera poner en riesgo la economía nacional. Pues imagínate, no digo, nosotros decíamos en los debates, pues se pone en riesgo la economía nacional, pues cualquier cosa, ¿no? Digo, podía darse para mucha subjetividad y evidentemente era algo que teníamos que pelear. Se peleó, las organizaciones de la sociedad civil fue una postura muy dura, muy concreta y no se incluyó. Se incluyó un tema fundamental en la ley general que no estaba contemplado y que la verdad nosotros buscamos que se estableciera. Por ejemplo, Guillermo Noriega peleó hasta últimas consecuencias, salía ahí con Aristegui, bueno, con todo el mundo promoviendo, representando el colectivo, y Guillermo decía, al final se estableció el hecho de que cualquier autoridad que te diga, al fin y al cabo, que te quiera reservar la información, te tendrá que probar el daño causado, que eso es un avance importantísimo. Vamos a ver, como dice Edgardo, creo que hay que retomar lo que dice Edgardo, que es bien importante, cómo lo bajamos en la ley local, o sea, cómo los legisladores del Estado van a armonizar esa ley general en la ley local. Yo creo que va a ser una labor también titánica, y yo creo que en este caso el Instituto de Transparencia, las organizaciones de la sociedad civil aquí en Sonora, tendríamos que empezarnos a meter en el tema, sobre todo para ver cómo viene esa propuesta de reforma a la ley de acceso a la información del Estado. Es importantísimo, Luis Alberto, que también los medios de comunicación estemos promoviendo para no tener retrocesos o en determinado momento aspectos que puedan contrariar a la ley general. Como el caso, bien lo decía Edgardo, es favorable el tema de que aquí en Sonora ya hayamos tenido previamente una legislación que señalara que los sindicatos pudieran, tenían la obligación de transparentar, de igual manera que los términos sean más cortos. Curiosamente, en la parte de los términos que decía Edgardo, fue porque a nivel nacional había mucha diferencia, pues, entre ciertos estados en la cuestión de los términos, y lo que quisieron hacer, quiero pensar yo en la realidad, es que establecieron un término como intermedio, pues, de todos, que pudiera balancear esa situación. Yo creo que como bien decía también Edgardo, aquí aplica el principio pro persona, aquí aplica el principio el indubio pro scive, que en caso de duda, de interpretación, pues va a beneficiar siempre los derechos del ciudadano, más cuando es un derecho civil y político como este. Y entonces es importante ver cómo la van a aterrizar. Otro de los detalles que se peleó mucho, y creo que es importante decirlo, fue el tema de, desafortunadamente, las famosas declaraciones patrimoniales, ¿no? Que se peleaba y se decía, se les comentaba a los senadores que debería publicarse la declaración patrimonial en la versión pública, ¿no? Ya ve que hay una diferencia en ese sentido, no es la privada, pues obviamente establece los datos privados, del sujeto, pero la pública, pues es ciertos elementos que se le puede dar a conocer a la gente del patrimonio del servidor público. Sin embargo, pues no quisieron los senadores. Otro de los puntos fue que el IFAI pues no podrá obligar en el tema de violaciones graves a los derechos humanos tampoco. Deja todavía la pauta abierta de que se pueda dar un debate en el pleno del IFAI, como pasó con algunos casos. No sé si recuerdas el caso de San Fernando, que decidieron no abrir la investigación, porque decía, en aquel entonces La Viaga señalaba que el comisionado presidente decía, no podemos abrir los datos de la investigación de San Fernando porque todavía no está determinado que hay violaciones graves a derechos humanos, dijeron ellos, y por lo tanto no somos una entidad que pueda declarar la violación, entonces por lo tanto no podemos abrirlo. Y en otros casos, Tlatelolco, entre otros casos, sí decidieron abrir el IFAI. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla ese tema de las violaciones graves de derechos humanos. También otro retroceso que creo interesante es que pues la Auditoría Superior de la Federación va a estar inmiscuida siempre, igual que la Consejería del Ejecutivo, en la mayoría de los temas.
se crea, Luis Alberto, es que hay muchos temas, ¿no? Pero se crea el Sistema Nacional de Transparencia, eso va a ser bien importante, va a ser una articulación desde la federación. Sí, es que no, es un sistema. O sea, el IFAI es el instituto y el sistema es cómo va a operar precisamente lo que decía Edgardo, cómo va a estar coordinado, por ejemplo, el instituto, el IFAI en sí, el instituto, el órgano garante local y todas las instancias que sean sujetos obligados. O sea, va a haber una plataforma supuestamente amigable en la cual todos vamos a subirnos todos los sujetos obligados a nivel nacional van a estar en esa plataforma, todo el mundo va a tener el mismo formato, se supone, para poder solicitar información. O sea, si tú estás en Tabasco o estás aquí en Sonora, tú vas a poder solicitar la información de la misma forma. Porque esa es tendencia a centralizar. Sí, mucha gente porque señala, también el Sistema Nacional Anticorrupción, pero te voy a decir una cosa, todo es nacional, todo es nacional ahora, ¿no? Todo es desde ahí el centro. el riesgo es que si funciona, pues va a ser muy bueno, pero si no funciona, truena, va a tronar por todo. Así es, ese es el detalle. Ese es el gran riesgo en todo lo que implica sistemas. Lo que se busca, yo creo que, y quiero que te lo vuelvo a decir, parte de los argumentos a favor. Sistema Nacional de Elecciones, de corrupción, de transparencia. Se trata, Luis Alberto, más que yo creo que, tienen un alto sesgo de centralismo, ¿no? Pero la realidad que se trata es uniformar. O sea, muchas veces tú tenías esquemas aquí, por ejemplo, que pudieran ser muy efectivos en materia de acceso a la información, pero te ibas a Oaxaca y vivías una situación totalmente distinta. Entonces aquí lo que se pretende es buscar esa homologación de criterio. Homologar, pero de una manera más efectiva. Vamos a ver cómo funciona. Y otra de las cosas que no quiero dejar pasar, y creo que aquí, Edgardo, vamos a ver cómo se maneja acá el tema de las sanciones. O sea, se establece ya sanciones directas para los sujetos obligados, de manera clara, puntual, dice que puede ser amonestación pública, multa y hasta una multa que pudiera ascender hasta 1,500 veces el salario mínimo. Entonces, creo que es interesante porque ya por lo menos hay un criterio generalizado de que aquel que no quiera cumplir con la transparencia pues va a ser sancionado, independientemente de que ya pueda existir. Creo que es importante que se homologue también ese caso a nivel nacional, ¿no? Edgardo, a ver. Homologación. Yo creo que lo que decías ahorita, Odrasir, de que se tomó un punto intermedio en los 20 días, sí trataron de tomar lo que ya marcaba la ley federal, o sea, lo que aplicaba en el ámbito federal, que eran los 20-40 días. Sin embargo, si la idea era homologar, pues hubieras homologado con lo más beneficioso, que en este caso eran los 15 días, o si en otra parte hay 10 o los que sean, creo que son los 15. ¿Por qué? Porque ahorita quedamos otra vez con diferencias. Algunos estados van a decir nosotros tenemos 20 días y nosotros vamos a seguir aferrados con los 15. Yo creo que ahí debemos de quedarnos. De ahí en fuera, siguiendo aterrizado aquí en lo local, hay dos cuestiones que tengo que señalar. Una, el IFAI tiene 6 meses para emitir sus lineamientos, ¿sí? Y a los estados nos están dando un año, a partir de que se apruebe la ley, de que se publique, para hacer las adecuaciones a las leyes estatales, ¿no? A cada una de las leyes. Entonces yo creo que ahí nos vamos a pasar otro buen tiempecito. Esa va a ser, hay que aprovecharlo. Hay otro, no sé si llamarlo riesgo o no. Acuérdate que vamos a tener nuevos integrantes en la legislatura. Entonces no sé qué tan conocedores vengan todos de las cuestiones de acceso. No vienen conocedores. No sé, tú dime. ya soy pitonizo, ¿no? Pero si tú tienes elementos, pues dime cómo y por qué. Pero te digo, no, pero fue una broma, fue un pensamiento. No. Y estás en lo cierto, sin necesidad de querer ser insidioso ni nada de eso. Es lo natural, pues cuando llegas a alguna parte, vas a adentrarte un buen tiempo, se utiliza en adentrarte en las cuestiones de los procedimientos, en la curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, ya que aprendieron, se están para el otro puesto. Qué negativos, qué insidiosos y negativos son los. Estoy hablando de realidad, pero te digo, todo ese tiempo de un año, aparte de la curva de aprendizaje y todas estas cuestiones, yo creo que los diputados van a tener que darse también a la tarea de prever situaciones que a mí en lo personal se me hace es una forma ideal de hacer leyes o normas, prever cosas que pueden pasar. ¿Por Eso qué? Es ideal, y es sí, porque nos encontramos después con que no lo contemplamos en la ley, lo dice más o menos, y te digo por qué. Por ejemplo, ahorita se está dando una situación con los candidatos independientes que un amigo reportero por ahí, Arturo Salcido, le ha estado dando seguimiento. Los candidatos independientes tienen que solicitar la firma y creo que la copia también de la credencial del elector, ¿verdad? Okay. La convocatoria. Entonces
lo que él se plantea, dice, ¿y qué pasa con la protección de los datos personales? ¿Están mostrando un aviso de privacidad o no? O estas cuestiones. Y comentábamos, pues se puede ver de dos formas. Si lo ves como que es un particular, un ciudadano, un particular, debería estar obligado a decir, aquí está mi aviso de privacidad, mira, te voy a pedir tu autorización para tener tus datos. Pero si lo ves como que es un ente o un sujeto oficial a partir de que está buscando una candidatura, pues sería otra cuestión. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las leyes de protección de datos yo creo que no previeron esta situación de los candidatos independientes. Entonces ahí se da un tema interesante. Entonces, vuelvo, en este año que van a tener los legisladores, van a tener que estudiar, prever situaciones y hacer una ley, yo creo, muy completa. Es una gran oportunidad, sin decir que yo siento que la ley local que tenemos ahorita es bastante completa. La métrica de la transparencia la calificó como la segunda mejor ley. No sé de aplicaciones y todo eso, no me pregunten, son muy insidiosos, les insisto, ustedes dos, pero la ley es buena, el texto de la ley es bueno y, por ejemplo, dice Odrasir lo de las sanciones, pues la ley ya lo trae, las sanciones. La cuestión a lo mejor ahora es ver ¿quién se encarga de aplicar esas sanciones? ¿El instituto? O el instituto dice, mira, sanciónamelo, pero tú te encargas de aplicarlo. ¿Cuántas sanciones ha hecho el instituto, por ejemplo? ¿Cuántas van? No tengo el dato. No tengo el dato. En todos los recursos de revisión que se resuelven a favor del ciudadano, que son el 96, 97%, se da, se me va el término, pero se avisa a la Contraloría Estatal, mira, estamos resolviendo esto y debe de sancionarse a este sujeto obligado, a este servidor. Eso ¿Sí? iba yo. No sé si lo aplican o no lo aplican, pero el instituto en todas sus resoluciones ordena la entrega de la información y determina la sanción que está imponiendo. Ese era el punto que yo quería llegar. O sea, que no son sanciones, ¿no? Medidas de apremio. De hecho, le das medida de apremio y la sanción. Ajá. Lo que antes no pasaba, pues. O sea, los institutos de transparencia hacían ese procedimiento o el protocolo de no necesariamente ellos sancionar. Hoy en día van a sancionar. En pocas palabras, lo decía la gente en las mesas y lo que se comentó a nivel nacional era que le iban a dar ciertos dientes. Pues ahora sí no cumples, te muerdo un poquito para que cumplas, como dice, sancionándolo coloquialmente, pues como se dice. Entonces yo creo que es importante ese avance que dice Edgardo. Y sí hay que reconocer, la ley de acceso a la información del Estado de Sonora ha tenido recientemente muchas reformas. O sea, los últimos 10 años ha cambiado de manera exponencial. Bueno, creo que se ha dado la oportunidad de que se ha ido modificando y hemos tenido algunos temas que son progresivos a nivel nacional incluso. Entonces yo creo, lo importante de este punto es que esos legisladores se sienten con Edgardo o se sienten con los vocales, con los vocales de transparencia, para que tomen realmente en serio el tema. Yo creo que a mí me preocupa que parte de las agendas de los próximos candidatos, de los ya candidatos a diputados locales, que se empiece a ver el tema de transparencia como una de las agendas principales, sobre todo porque viene la reforma, viene el impulso de cómo el Instituto de Transparencia del Estado va a empezar a aplicar esta legislación o cómo se tendría que hacer, y yo creo que es importante que los legisladores inmediatamente en ese periodo que decía Edgardo de un año puedan hacer los cambios que se ocupen para la legislación local. Yo creo que cómo vamos a armonizar a través del Instituto de Transparencia la plataforma, el sistema nacional, cómo se va a articular, cómo vamos a obligar que todos los sujetos obligados empiecen a tener sus famosos comités de transparencia. Si ahorita, imagínate Luis Alberto, apenas, y Edgardo me puede corroborar el dato, o ya no sé si coincida, ahorita a la fecha no hay sujetos obligados, o sea, no tienen especialistas en la materia muchas veces en esas áreas de recepción de las solicitudes de información, pues va a ser más complicado crear los comités, ¿no? Muy bien, señores, pues muchas gracias, ya nos vamos. Muchísimas gracias a usted. Muy bien, les agradezco mucho, Odrasir. No, como siempre, gracias Luis Alberto. Edgardo. Gracias. Muchísimas gracias. Corto, vuelvo. Consulta unirradionoticias.com y el periódico quincenal Círculo Sonora para seguir de cerca Voto Sonora. Escuchas Proyecto Puente.